obrim la nostra llibreria a Plaça Major i ens trobem sempre allí tancats dins de la llibreria a Eric Gras, que ens fa els seus suggeriments basats en la majoria dels casos, si no en el 100%, li preguntaré, en experiències pròpies, no en el que relaten els llibres, sinó que se'ls ha llegit i ha pensat. Interesante propuesta, Sí, ¿o qué? sí, sí, es así, es así. Y traigo de normal lo que me gusta, lo que no intentamos, bueno... Cada uno tiene que descobrir les seves Sí. orientaciones de cosas que ell s'ha llegit i diu, això pot agradar, i ja després cada un que trie. Sí, sí, de I de hecho... lo demás, els bestsellers això no fa falta donar a fer propaganda, No, ja pero se propaguen ellos de por unas sí soles. tienen su promoción y tienen largo recorrido. Encara que hem de dir que alguns dels que han vingut així han sigut èxits Sí, importants, no han sigut autors de molt de renom, a lo millor no així en este moment, però sí en el seu país o en alguna de les seues publicacions. Sí, aquí cuesta a veces un poquito porque estos libros que mencionas a lo mejor los publican editoriales que son chiquititas, ¿no? Entonces, es eso, les cuesta mucho más el promocionarse. Y de ahí estamos nosotros, ¿no? Estamos de investigadores literarios, un poquito haciendo scouting. Un paral·lelisme ahí en el món del cine total, no? Sí, sí, És sí. com una productora, una pel·lícula d'autor, una productora més menuda, però amb qualitat, no? Perquè tot el que porta Eric Gras ens ha fascinat, no? Sí. Descobrir llibres y autors. Funciona fascinants. mucho el boca a oreja, el que te lo recomienden básicamente, más que el encontrártelo en prensa o encontrártelo en banners de publicidad en una web, ¿no? Ya digo, es más del tú a tú. I ara que ja portem un temps així escoltant els teus suggeriments, he de dir-te que personalment tinc l'experiència d'haver regalat algunes de les propostes que prèviament he llegit jo, cuidao, i m'han agradat també, i escolta, he tingut molt d'èxit. Hi ha uns quants que han triomfat, però bueno, Bien. molt bé, molt bé. Punto para nosotros. Punto per nosaltres. Per això te donem les gràcies. Mira, ahí tenim ara les propostes que anem a descobrir en esta nova entrega de la secció. Comencem per la uruguaya. Per Muy la bien. uruguaya. La uruguaya. Perquè la escriu un argentí. Sí, Pedro Mairal, que autor reconozco que yo no conocía, la verdad. Sí que sé que ahora luego he visto que tiene mucho recorrido en Argentina y es muy Jo conocido. vaig dir-te, jo tampoc, però això en mi és normal. Jo tots els que dus tu es descobrís que el dia que vens així. Pero la verdad es que me ha sorprendido y esta lectura me ha gustado mucho, me ha resultado muy refrescante. L'autor és fascinant, del que també parlarem, però la història també, tot i que el primer titular, jo diria, més o menys conta la història d'un home, no sé si dir la crisi dels 40, casat amb una filla, però sí que se qüestiona, ¿no?, la vida que ha dut a terme. Sí, I qui sí. és la uruguaya? La uruguaya es una chica que él conoce en un viaje que hace a una especie como de congreso o jornada de autores, y es una chica joven que lo enamora, el tío se queda prendado de ella, no solamente de su belleza física, sino de cómo es ella, ¿no? Su actitud ante la vida y demás. Todo esto le cautiva. Entonces esta es la uruguaya, una chica con la que él, digamos, sueña bastante y que siempre tiene ese afán de poder encontrarla, de poder reunirse con ella, de poder estar con ella. Esto hace que se tambalee un poco su vida organizada hasta la fecha, ¿no? Sí, claro. El personaje, que es un escritor que se llama Lucas Pereira, es un hombre, pues como tú has dicho, que se cuestiona, está, pues eso, tiene los 40 y tantos y tal, y sufre esa crisis, parece ser, ¿no?, de los 40. Es un momento en el que piensas, esto era lo que yo pensaba que estaría haciendo, que habría hecho. Efectivamente, al de llegar a la edad. si realmente ocupo el lugar que creía yo que iba a ocupar en el mundo, etcétera, ¿no? Y entonces, claro, su propio matrimonio se tambalea por estas cuestiones. Él no sabe si realmente... Sabe que quiere a su mujer, pero no sabe si la relación con su mujer está como debiera estar. Y ahí, bueno, ya digo, está siempre latente un poco el fantasma de esta uruguaya, ¿no?, y de ese ímpetu que él tiene para con ella. Es que hasta ahí podría ser una historia cotidiana, no tendría que sonar extraño, tots coneixem, no falta que sea un argentino o una uruguaya, pot ser uno de Nules y una d'Almassora, igual té, però lo que vull dir és la manera en la que escriu, en la que està escrita, és una novel·la divertida, Sí. Es el que crida molt l'atenció, ¿no? Pedro Mairal lo que hace aquí es relatarte a modo de carta o de monólogo interior del propio Lucas Pereira cómo está su relación y cómo se siente con su mujer, y lo va alternando con esos recuerdos de ese fin de semana en el que conoció a la uruguaya y luego con recuerdos de un viaje que hace a Montevideo para encontrarse con ella, aparte de otras situaciones, pues eso, que son un tanto absurdas, y es un humor un poco triste, porque al final claro, la situación no es la que el lector a lo mejor espera, da un pequeño giro,
Y esa es la gracia un poco de la novela, ¿no? Alternar esos tiempos, esas voces, que la verdad resulta muy interesante. Eso en lo que al libro de la uruguaya se refiere, pero ahora quiero que me cuentes cómo descubres a Pedro Mayral, qué te cautiva de Pedro Mayral, qué te llama la atención del autor. Pues bueno, realmente, como he dicho antes, esto es un poco el boca a oreja. Sabes de alguien que le ha gustado y como tienes ciertas afinidades lectivas, pues te preguntas a ti mismo, si a él le gusta, a mí me va a gustar, y entonces pues te pica la curiosidad y lo lees y luego te das cuenta de que sí, ¿no? Que tienes esa complicidad con el otro lector y ¿no? Es un libro que te gusta y un autor que ya digo, te gusta. Es un autor joven. Sí. Pues hombre, rondará, yo me imagino, no sé hasta qué punto, como todo autor, tiene ciertos tintes autobiográficos. Lucas Pereira tiene unos 40 y tantos, Pedro Mayral creo que más o menos ronda esa cifra de edad. Sí, mira, entre... Y entonces... Pues chove, que yo te diga. Sí. Y entonces ya digo, no sé hasta qué punto a lo mejor hay parte de su biografía o de lo que él ha podido observar en su entorno. En esta novela, ¿no? Que ya digo, esa ¿Has parte... investigado más cositas sobre él, otras cosas que haya escrito o qué? Pues ¿En Argentina es reconocido? En Argentina sí que es muy reconocido, porque bueno, con esto de las redes sociales, es decir, compartir, oye, nos ha gustado mucho el libro de la uruguaya, Pedro Mayral, y hemos tenido, por ejemplo, en Twitter muchísimos retweets de gente en Argentina, ¿no? O sea, ya digo que no es que sea a lo mejor un indicativo perfecto, pero bueno, no, sí. Hoy en día es un medidor sociológico de las cosas. Sí, y entonces, ya digo, ahí en Argentina sí que tiene, la crítica lo considera muy bien, la verdad. Y aquí en España, de momento, las reseñas y críticas que está teniendo también son muy positivas. Algunes d'elles diuen, una novela que disecciona de forma desternillante los entresijos de la crisis de los 40, com estàvem comentant. Sencillez compleja que se le di un tirón, que això és molt bona senyal. Sí. Quan tu agafes un llibre i no pots parar de llegir-lo i t'ha atrapat, jo crec que ahí està la màgia, personalment, però quan li trobo la màgia a un autor. Això també va per gustos, sí, però quan dones en el clau d'un autor que t'agrada i que te cautiva i que fa això, que la leas del tirón o que quieras leerla del tirón, si puedes, buena señal. Yo eso es algo que a lo mejor no le prestaba suficiente atención, pero sí que es cierto que un editor, cuando me leí un libro, me preguntó después, ¿cuánto tiempo te ha costado en leer? 48 horas, y digo, no, menos de 24. Y me dice, nos gusta, eso está bien. O quan no vols anar-te'n a dormir, que ho has de fer si treballes, però això, quan una novel·la t'atrapa aixina, que poden ser de molt diferents característiques, a més, és fantàstic. Però el punt de partida per a una novel·la perfecta, un altre dels crítics, una novel·la que transcorre és una jornada en la que ell està organitzant-se les coses del dia i va i ve en els seus pensaments, no? Prosa brillant, uno de los mejores escritores latinoamericanos, també se diu. Què més coses? Frases d'inusitada brillantez, ingenio fulgurante, vull dir, la manera d'estar escrita està molt del secret d'allò que es conte, ¿no? Evidentment. Con un pulso dinámico, Lover investiga distintos modos el deseo de articular el amor, dinero y la literatura. Realmente hasta casi la parte, el tercio final del libro, no sabes exactamente cuál es la situación de él con su mujer. Bueno. No sabes si están juntos, no están juntos, no lo sabes. O sea, te mantiene en vilo y por eso también el hecho de que quieras seguir, ¿no? leyendo la novela. I ja digo, t'atrapa. I serà la primera de les propostes que ens duia Enric, que s'ha dut Eric Gras a la seva secció, du per títol La Uruguaya, de Pedro Mayral, de editorial... Libros del asteroide. Libros de l'asteroide, perquè des d'ací no me veig. Ahí està millor. Libros de l'asteroide. I l'altra proposta dia al començament, que és molt, molt, molt diferent. Totalmente. En tot. En l'autor, en la història que conte, en la ubicació de la història que conte. No tenen res a veure, ¿no? Que això em sembla també motivador. Los he traído porque han sido dos de las lecturas que en estos 2 primeros meses del 2017 más me han gustado, más me han dicho cosas, ¿no? Claro, yo como soy de variedades arrevistadas, me envías, voy a hablar del libro de la fama. Yo digo, ¡ay! Eddie Gras. ¿Va a traer un libro sobre la Presley? No. Sobre la Presley no, pero sí que es una historia de fama a lo loco, bestia. Sí, a lo loco. Por eso también tiene su parte curiosa, ¿no? El libro, lo que te relata el libro de la fama de Lloyd Jones es el periplo que en 1905,
protagonizaron los miembros de los llamados All Blacks, que es el equipo de rugby de Nueva Zelanda, que bueno, históricamente son considerados el equipo de rugby más importante, el mejor por los registros, y parte de su fama viene a partir de este periodo, ¿no? Ellos pues, eran gente normal, mineros, otro era un ganadero, carpintero, el otro trabajaba, me parece que era en banca, un zapatero. Sí, eran gente normal, gente amateur, que jugaban a rugby y digamos que los contratan para hacer una gira por Inglaterra. Inglaterra, Francia también, Escocia, Gales, Irlanda y también por Estados Unidos. Y bueno, y básicamente es la historia de esa expedición se desata la locura con ellos allá donde van, pero ells comencen a guanyar i no hi havia qui poguera amb ells sobre no ser esportistas profesionals. Sí. Pero yo creo que hay las sorpresas mutuas, es decir, en los países donde van dejando rastro, pero es que para ellos también fue un aventurón. Hombre, salir de Nueva Zelanda, dejarse sus oficios, claro, empezar a tener éxitos. Y sobre todo el comprobar cómo la repercusión que tienen en prensa. Esto es una parte muy interesante del libro y ahí, en cierta manera, yo creo que Jones también hace una especie de crítica sobre lo que es la fama o lo que consideramos la fama. Básicamente porque hay momentos en los que ellos mismos, los jugadores, se sorprenden al comprobar que la crónica de su partido contra X equipo ha ocupado muchísimas más líneas que el conflicto entre la guerra ruso-japonesa, que se supone que tiene que tener un contenido más de importancia en un periódico, y sin embargo son ellos los que ocupan las portadas. Entonces ya digo, aquí hay un poco de, yo pienso, un poco de crítica, y es ese asombro que tienen ellos mismos, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que un deporte y alguien como nosotros, que somos nadie en realidad, tengamos tanto protagonismo y seamos tan reconocidos y tan vitoreados? Per tant, és una història real, o sea, va passar, sí. Pero no es biográfico, no es una biografía o una agenda o una serie de relatos del que va a pasar, ¿no? No, claro, lo que ha hecho Jones ha sido hacer una gran labor de investigación, consultando todos los periódicos de la época, hablando con parte de historiadores ingleses y demás, y él lo que ha hecho ha sido rellenar los huecos de esa historia a base de ficción. Él, digamos que eso, ficciona la vida, el periplo de todos estos jugadores de rugby, pues incluso hablándote de cosas que no se pueden saber, como el postpartido, ¿no? El rugby sabemos que es un deporte, yo creo, probablemente de los más nobles que todavía existen, en el cual todavía está ese código de honor con el contrario, y a finalizar cada partido se van a cenar juntos. Jones te habla incluso del menú de algunos partidos, eso es algo que difícilmente se puede saber. Y entonces son esas pequeñas cositas que también enriquecen más la lectura, si cabe. Y lo que hace además en esos huecos que él rellena son esas invitaciones, esas que comentabas tú antes, a la reflexionar claro. Eso, el por qué claro. La fama de repente es tan desorbitada en el caso de estos protagonistas, cómo se vive eso. El hecho, por ejemplo, debería ser así. Claro, de que se pregunten por qué tanto alboroto, incluso los propios dolores que sufren tras los partidos, porque claro, se magullan, esto de normal no te lo cuentan o no se sabe, y claro, y Jones lo que te hace es pues hablarte de eso, de las penas también de estos jugadores, que también a lo largo de la gira hay muchos que se tienen que quedar, pues uno se queda en Londres porque no puede viajar porque tiene una clavícula rota, y claro, eran viajes antes en barco, no habían aviones para irte a Estados Unidos y de ahí luego ya volver a tu país, a Nueva Zelanda. Entonces, largos, eran viajes duros, claro, tenía que estar uno... De hecho se pasan, no sé si son 6 meses, o sea, es... Dando vueltas por el mundo. Es tela, tela. Desde Nueva Zelanda, que és flipant tota la història. Huey Jones és l'autor, també és nascut a Nova Zelanda, és posterior al moment històric que relata així, va néixer en el 55, sí. I també ha escrit novel·les, relats, assajos, però ha guanyat premis importants d'escriptors de la Commonwealth en 2007, per exemple, nominat al Man Booker Prize. Sí, el Man Booker Prize, que, por si alguien no lo sabe, digamos que es el premio más importante en lengua inglesa, pero a un autor que no sea inglés. Para entendernos. Entonces, digamos que es un autor de entidad, es un autor importante que, ya digo, tampoco conocía yo muy bien, pero que me ha parecido todo un acierto que una editorial también muy pequeña como Galo Nero, que es una editorial de Madrid, aunque tenga nombre italiano y su editora sea italiana,
pero que reside en Madrid y también está haciendo un trabajo pues, de esos libros que te dicen cosas, ¿no? Y son libros que, digamos, permanecen en tu memoria. És fascinant el que descobrim, perquè a més és fascinant el món que s'obri, i això li dic molt a la meva filla, el món que s'obri davant d'un llibre quan te captiva i quan el llegeixes. Pues el libro de la fama i la Uruguaya són les propostes d'Eric Gras per a esta quinzena, i bueno, ara entrem en període de... Un periodo convulso, quizá. Periodo convulso con nuestros respectivos oficios, amb les festes, però bueno, quan puguem, si pot ser en 15 dies serà, si no, quan puga ser. Volveremos a dar más caña. Exacte, Caña literaria. de nou així. Esperem de nou així més consells. Gràcies. De nada, a vosotros. Com sempre el recomanem perquè des de que el coneixem a ell, les seues indicacions ens han obert portes al món de la literatura que ens fascinen i que recomanem. I amb aquestes propostes el que fem és acabar el programa per avui, però ja saben que de dilluns a divendres a Plaça Major els espere. Bona nit.